poner acá y conectarlo con Google Drive. Bien, entonces si lo conectan con Google Drive, les va a permitir acceder a sus archivos de Google Drive. Ahí está. ¿Ven? Entonces acá le aparece este sample data y acá le aparece el que dice Drive. Y ahí está su carpeta de Drive y ahí pueden subir un archivo usando directamente la interfaz de Drive. Entonces, para eso voy a... No sé si tengo algún archivo de texto. Subida, no tengo nada. Voy a crear una carpeta nueva del TP8 ejercicio 3. Esto no lo están viendo, pero igual se los comento. Y acá podríamos... ¿qué podríamos usar como archivo de texto? La verdad que puede ser cualquier cosa porque lo importante es que lo hagan. Voy a tomar el ejercicio, esto. Voy a copiar esto en un archivo de texto. Por ejemplo, hasta acá. Y vamos a ver. Lo voy a guardar como tp8.txt. Voy a subirlo ahora. Y entonces, bueno, acá estoy solo usando la interfaz de MyDrive, de Google Drive, perdón. Entonces acá agregué esta carpeta y este archivo. Entonces hay una sintaxis para el Google Colab donde pueden montar estos archivos. A ver, ¿dónde está el ejercicio 4? Ejercicio 3. En teoría, a ver, podríamos probar si lo lee así directamente o hay que montarlo. Drive. Drive. TP8 ejercicio 3. TP8.txt. Ahí supuestamente lo leyó. Entonces podemos leer todo el archivo. .array. Y hacemos un print del texto. Veamos a ver si lo toma. Bien, ahí sí me lo toma. Es una copia de los ejercicios del 1 al 4. Entonces, de esa manera ya tendrías el archivo abierto y ya solo te quedaría la parte de contar las palabras que contiene. Ahí hay diferentes maneras. De hecho, Python creo que ya tiene en las librerías estas de string y eso, o incluso la por defecto, ya
ya te dice count no, porque count te cuenta solo la palabra que uno busque, así que el count no te sirve, pero no sé si tiene una de what. No. Pero sí, estoy seguro que hay una de las librerías, no sé si es String, que te permite contar palabras. Y la otra manera es separar este string, porque acá ya sería un string, o lo puedes ir haciendo por líneas también. Puedes ir haciéndolo por líneas y vas contando las palabras línea a línea y vas acumulándolas en un contador. Entonces, la única dificultad sería esta de conectarse a Drive y luego, una vez que ya está montado, eh, vas al archivo que subiste. Sí, eso era lo que me complicaba. Gracias, profe. Ah, sí, no hay problema. Eh, Como te digo, de ahí lo cuentas como quieras, puedes separarlo por espacio, vas viendo ahí una manera de contar palabras, o como te digo, estoy seguro que hay una librería que te cuenta las palabras y lo puedes hacer de esa manera, pero no, capaz que no sería lo más recomendable. Eh, pero bueno, una vez hecho eso ya es más fácil. Eh, bien, ¿cuál era el otro ejercicio? Vamos a desconectarnos. Mm, Eh, el ejercicio 5. Bien, el ejercicio 5. Como dije, habíamos visto cómo plantear esto. Acá hay que hacer web scraping para ver este tema. No es lo más entretenido, pero hay gente que sí le gusta mucho, la verdad que no. Para mí no me parece tan entretenido, pero sí hay gente que le gusta mucho. Y acá lo habíamos planteado esto, esa parte, eh, donde usando la librería Unrequest y la librería Beautiful Soup, leíamos toda esta página y de ahí tendríamos que encontrar todas las etiquetas que contienen canciones. Eh, Creo que las etiquetas estaban como H2, o sea, acá habíamos visto todo el código. Bien. Eh, Entonces, al revisar un poco, habíamos visto que las etiquetas H2 de esta página contenían las canciones. Si solo fueran las H2, quizás podríamos hacerlo por ese lado. Eh, Algo como no sé, eh, por H2, así directamente en página.find all, y ahí buscamos todos los H2 y podríamos ver qué tienen esos como para eh, a ver, ¿esto qué es? A ver, veamos qué tiene este. No sé bien qué es lo que me encuentra. Sí, ya. Y si le pongo punto .t, ahí está. Entonces, ves buscando todos los H2, ya te aparecen acá las canciones. Entonces, viendo cómo está compuesto, podrías ir a cada uno de estos agregándolo a un archivo. ¿Bien? Entonces, esa parte Ah, de archivos ya sería la parte más simple. claro, o sea, supongamos, o sea, en otros casos que haya que buscar otra cosa, ¿no? Yo lo que tendría que hacer sería abrir el link y buscar cómo está almacenado esos datos que yo tengo que buscar
y Eh, buscarlo de esa manera, ¿no? claro, o sea, lo ideal sería abrir el link, ¿no es cierto? Y usando las herramientas de inspección de los navegadores. Bien, nosotros, eso se abre con F12 o con Control Shift I, dependiendo del navegador. Sí, sí. O van al menú y todas esas partes. Y bueno, siempre tienen esta parte que dice que les permite seleccionar un elemento. ¿Ven? Entonces yo lo selecciono y acá me dice que es un H2. Entonces, Claro, viendo que los demás son H2, yo digo, ah, bueno, capaz que buscando todos los H2 ya lo encuentro. Esa es un poco la idea del scrapping. Ir analizando uno visualmente primero y a través de código después una página de internet. Entonces, pero si te fijas, acá hay una primera H2 que no tiene canción, es como otra cosa. Entonces ahí es donde hay que ir viendo cómo poder filtrar solo las que te interesan, que son las que están abajo. sí. Bien, pero con esta pequeña ayuda de que es cómo obtener una página y después cómo utilizar la librería Beautiful Soup para encontrar ciertas etiquetas, ya tenés ahí una pista para hacer lo que falta. Bien, ¿qué? ¿Te quedó un poco más clara? Sí, sí, ya con eso creo que no tendría drama en hacerlo. Gracias. Buenísimo. Acuérdense que tienen hasta el miércoles para terminar este trabajo. Y ahora veamos por último el 8 que también habían pedido, justamente porque el archivo este no está en el Moodle, que sería lo correcto. No sé si alguien lo vio en el Moodle, capaz que está en otra parte, me puedo decir. Si no, de ahí se los paso. Entonces, para el ejercicio 8 nos pide que abramos este archivo. Dice, primero debemos abrir el archivo JSON indicando dónde se encuentra a la función open en forma de solo lectura. Eh, entonces vamos a cargar estos archivos. Acá yo me lo descargué desde el disco. Acá ahí me dan recuerda que cuando yo inicie otro entorno de ejecución, este archivo ya se va a perder. Entonces ahí está, entidades.json. Entonces, lo primero que podemos hacer es abrir en modo solo lectura. Bien. Yo voy importando la librería JSON porque sé que vamos a tener que trabajar con esa librería. Eh, entonces hacemos archivo igual a open y acá le pasamos la ruta. En este caso, eh, esta parte de los archivos de Google Colab funciona como la raíz, o sea, es como, imagínense que estuvieran adentro de una carpeta ejecutando el archivo Python. Entonces cuando está en la misma carpeta no tenemos que ponerle nada más que el nombre. O sea, yo le puedo poner entidades.json y me lo va a encontrar. Ponemos el modo en solo lectura, que era el read, la letra R, y guardamos eso en un... Sí, guardamos el texto en el archivo usando la función read. Y después deberíamos, como siempre, hacer el close. Vamos a hacer un print mientras tanto para ir viendo qué tiene. Ahí está. Entonces ahí no hicimos nada raro, o sea, solo lo abrimos al archivo, le hicimos el read para leer todo el contenido.
Acuérdense que cuando es un archivo muy grande nos conviene siempre leer por líneas usando la función readLines. Y eso nos devuelve un string, que es lo que luego hacemos el print acá. Y como siempre hay que cerrar el archivo para no tener problemas. Entonces acá me muestra un archivo de texto que, si no lo conocen, esta es la sintaxis de JSON, que empieza casi siempre con llaves. Puede empezar con corchete también, si una lista, pero lo más común es que empiece con llaves y va teniendo atributos. Estos en JSON se llaman atributos porque se considera que esto con llave es un objeto. Bien. Entonces esto sería un atributo que es una lista de otros objetos. Bien. Acá tiene otra llave con estos otros atributos. Tiene el nombre, el extended. Después tiene properties, que properties es una lista de otros objetos que tienen nombre, tipo, constraint y display. Bien. Y ahí tenemos dos nomás. Sí. Entonces ya hicimos las primeras dos cosas. Entonces me dice que lo tercero es decodificar el archivo para que podamos utilizarlo posteriormente dentro de nuestra aplicación, por lo que llamamos al paquete JSON para ejecutar la función load sobre el contenido leído previamente. De esa forma tendremos el contenido de JSON en memoria y podemos trabajar con él. Entonces vamos a hacer eso. Acá tenemos acá podemos poner documento o diccionario. Como les expliqué la semana pasada, los archivos JSON, cuando usamos la función JSON para cargarlos a través de un texto, los convierte en diccionarios dentro de Python. Porque si se fijan un poco, es muy parecido a un diccionario. Entonces hacemos json.load y ponemos el texto. Y acá podemos hacer un print del diccionario. Y bien, acá ya no me lo imprimió como texto, sino que me lo imprimió como un diccionario, pero la estructura es similar. Nada más que, bueno, no me lo imprimió en una sola línea. Lo interesante de eso es que ya podríamos hacer cosas como diccionario.get clases y bueno, entonces acá ya no me muestra todo el documento, sino solamente me muestra lo que tiene adentro clase. Esto es una lista, así que podríamos mostrar solo el primero. Bien. Y esto vuelve a ser un diccionario, así que podemos hacer otro get del name actor. Bien. O podemos ver el properties, creo que. Esto es otra lista, así que otra vez podemos volver a ver el primero. Bueno, ya se va complicando un poco obviamente la forma de navegar por el diccionario, pero no hay que perderse mucho. O sea, estamos primero dentro de clases, eso es una lista, así que podemos acceder a través del índice. Lo que está dentro de la lista son diccionarios, así que podemos acceder a través de get. El property es otra lista, así que podemos volver a acceder a través de los índices a la lista. ¿Bien? Obviamente esto no es lo más bonito, que tengan algo como esto, pero ahí es otro diccionario, así que podemos hacer otro get y poner el tipo. Y nos devuelve string. Entonces como que fuimos descendiendo a través de la estructura hasta llegar al elemento time. Obviamente esto es mucho más elegante si lo van separando. Bien.
si lo van separando así, de esta manera, entonces van property 0, por ejemplo, ponen clases 0, no, esto no era property, bueno, esta sería la property 0. Esta era como la primera clase, sería clase 0. Clase 0, esto sí sería la property 0. Y este sería el tipo. Bueno, no mostré nada, pero podríamos mostrar el tipo. Y es lo mismo, pero un poco más ordenado. Bien. Pero los JSON, la verdad que con la librería JSON se trabajan bastante fácil. O sea, una vez que nosotros le pasamos el texto para cargarlo, la librería solo lo va a convertir en diccionario, en listas y en todo lo que corresponda. En el caso de que el JSON no esté bien formado, tenga algún carácter malo o algo que no esté bien puesto, esto va a dar una excepción. Entonces podemos también ahí tratar de salvarlo con un try y un except, o podemos hacer otro tipo de control ahí para que esto no falle. Bien. JSON se usa mucho en todo lo que es web, así que si ustedes quieren hacer algo web con Python, algún servicio o alguna cosa que se trabaje con web, es muy probable que termine usando JSON para leer no desde un archivo, sino que desde una consulta. Bien, como hicimos en el ejercicio 7. El ejercicio 7 creo que todavía la idea no era usar la librería JSON, pero es mucho más fácil con la librería JSON. Bien. Les voy a pasar este archivo, no sé por dónde. La verdad que lo podría subir a mi drive y se los comparto. Profe, ahí lo compartí en el chat de Ah, Zoom, o por lo menos así, aquí dice que sí se envió, no sé si lo ven todos. a ver. Mm, sí, Francisco, el ejercicio 8, la verdad que no. ¿Me pueden decir algunos si lo pudo descargar al archivo de entidades, el que subió Aldo? Yo ya lo tenía descargado de Discord, pero sí, me dejó descargarlo de acá también. Ah, genial. Bien. Eh, sí, o sea, solo con leerlo y cargarlo, se supone que cumple. Igual le podrían poner algo, no como esto, porque esto es medio feo, pero sí podían hacer algún foro o algo por el estilo, cosa de mostrar toda toda la estructura del diccionario este que acaban de cargar. Algo así, un poco más parecido a lo que hice yo, pero más bonito, obviamente. Poniendo ahí las entidades, los nombres, las propiedades, como para darle algo de vida al ejercicio y no se quede solamente en el load este, que la verdad que no ayuda en nada.
Incluso podrían probar agregando otra entidad a este archivo, usando la otra función de JSON que es muy útil, que es para guardar un JSON en un archivo. O sea, a partir de un diccionario, convertirlo a string para poder guardarlo en el archivo JSON. O sea, en verdad deberían agregarlo al diccionario y luego todo el diccionario que reemplace el archivo JSON. Entonces, pueden ir jugando ahí con eso, que también es bastante útil esta librería JSON. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda del ejercicio del trabajo práctico 8? Así ya pasamos ya directamente al trabajo práctico número 9, a la parte de base de datos. Si no hay más dudas, pasamos. Este tema es bastante... O sea, yo cuando estaba en la universidad tuve 2 materias de base de datos. O sea, no sé si hay alguno que esté haciendo la licenciatura o la tecnicatura en programación. Hay 2 materias de base de datos. Base de datos 1 y base de datos 2. Entonces es un tema bastante extenso. La verdad que darlo en una sola clase o en una sola semana es un poco optimista de nuestra parte. Pero la idea por lo menos es que vayan teniendo un conocimiento y se empiecen a familiarizar un poco con lo que es sobre todo las bases de datos relacionales, que es lo que vamos a ver en estos ejemplos, y con el lenguaje SQL, que es justamente el lenguaje que nos permite hacer las consultas a estos motores de base de datos relacionales. ¿Alguno tiene alguna idea o algo de qué es una base de datos? ¿O qué es lo que cuando escuchan base de datos, qué es lo que piensan? No tengan miedo de equivocarse. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el ejercicio número, creo que es el 4? De No, este el 2. Sí, del práctico 9. Sí, no hay problema. Cuando piden mostrar, digamos, lo que podría ser X cosas de la base de datos, hay una parte que dice que muestre, por ejemplo, ver todos los productos cargados o ver los productos con stock en cero. Bien. Ujú. Le copio más o menos lo que dice. A ver, sería esto. Esa es la de la creación, digamos, De la tabla. de la tabla. Esto es con los atributos y... Bueno, esa es la parte que me interesa. Bueno, la parte para mostrar, digamos, los productos que están con stock en cero, por ejemplo, yo le hice básicamente rústico, por así decirlo, A ver. poniendo un ciclo que si es distinto de cero lo muestre. Pero lo busqué, pero no llegué a encontrarlo. Pero ¿hay alguna manera de aplicar, digamos, un filtro anteriormente ya por ejemplo, cuando dice ejecute seleccionando asteriscos y from productos? Y ahí yo sé que puedo poner la celda directamente, que en este caso sería la cantidad, digamos. Ujú. Y, quisiera saber si hay una especie de filtro, porque por ejemplo, cuando se tiene que borrar o piratear algo, se pone
where y la celda en la que se quiere y lo que diga, digamos, lo que contenga esa celda. Bien, entonces yo quisiera poner una especie así de ese filtro que diga where y la celda de cantidad que diga 0, mostrar. Se puede hacer algo así directamente en lugar de estar haciendo un ciclo y que verifique cada cosa. Sí, de hecho yo creo que eso es lo que están pidiendo. O sea, son Y dos yo pensé que eso consultas. pedían, pero la verdad es que no lo encontré por eso. Vengo acá. Sí, o sea, la gracia del lenguaje SQL es que mm, tiene como cuatro cosas principales, ¿no es cierto? Eh, Ahí para meterme un poco en teoría, en el lenguaje SQL está dividido en dos grandes grupos. Están las consultas del, del layer, ¿cómo se dice ese layer? De la capa de datos, y tenemos la capa de estructuras de datos. Entonces, por un lado tenemos todo lo que es el trabajo con las tablas y las columnas, o sea, el create table, tenemos el alter table, el alter column, el add column, todo lo que sería el drop table. La verdad que hay bastantes que son todos para la estructura de las tablas, de las columnas, el tipo de datos y todo eso. Y por el otro lado tenemos la capa de consulta de datos, que es donde tenemos todas estas consultas y estas palabras que nos permiten leer los datos, insertar datos, actualizar datos y eliminar. Son esos cuatro los, las operaciones como básicas de SQL. Y entonces, para leer datos tenemos el select, para insertar tenemos el insert, para actualizar tenemos el update y para eliminar tenemos el delete. Y todos se parecen un poco, o sea, si uno los ve, tienen una sintaxis muy similar, van cambiando el nombre, pero tienen una muy similar. Entonces, el tema del where se puede aplicar en todos en todos esos campos, en todas esas operaciones. O sea, nosotros podemos filtrar cuando estamos leyendo, cuando estamos eliminando, cuando estamos actualizando. Sobre todo esos últimos dos son muy importantes. Nunca olvidarse de filtrar lo que uno quiere eliminar o lo que uno quiere actualizar. Eh, y el salvo en el insert, que bueno, se puede usar cuando uno hace un insert un poco más complejo. O sea, nosotros estamos haciendo cada insert con valores, en este caso, pero si uno está haciendo un insert a través se pueden hacer insert consultando de otra tabla, por ejemplo. Entonces, ahí también podemos ir combinando estas operaciones para hacer consultas más complejas. Entonces, sí, efectivamente, lo único que te faltaría ahí para hacer eso es el where columna, la columna que te interese, ¿Me podría explicar cómo emplearlo? sería Porque lo busqué, no distinta. encontré, y de hecho sí intenté poner, digamos, el where ahí en select, pero me tiraba un error que estaba el from muy cerca, una cosa así, me decía from there. Sí, Entonces, lo que voy a hacer es copiar todo esto que pasaste, así los demás chicos, no sé si están todos en este punto, entonces por eso también me interesaba que los que no estén tan avanzados me comenten si tienen alguna idea de lo que es base de datos, si pudieron ver la teoría, si pudieron leer algo. a mí me ¿Qué le, pareció base de datos más fácil que fichero, la verdad, por eso avancé un poco. Sí, no, lo que pasa es que es bastante cómodo de usar con la librería esta SQLite 3. Acá lo voy a ir copiando. Eh, voy a tener acá, para los que no tienen ni idea, básicamente, acá lo voy a escribir con triple comillas para hacer esto. Para dejarlo un poquito más formateado. Bien.
Sí, la verdad que siempre lo deben haber escuchado muchas veces al término base de datos, esto está en la base de datos, las bases de datos, o cuando mencionan algún sistema o algo. Eh, Muy básicamente una base de datos es, en este caso me voy a acotar a las bases de datos relacionales y y las que se pueden utilizar con SQL, con el lenguaje como es Structured Query Language, es un lenguaje de consulta estructurado. Eh, es un sistema, un motor también se le dice, motor de base de datos, que nos permite almacenar datos de una manera ordenada y estructurada, ¿no es cierto? Para eso utiliza este lenguaje y se utilizan como estructuras de datos las tablas y las relaciones entre ellas. Eso es muy a grandes rasgos. Después, internamente, cómo el motor almacena esos datos en el disco, ya ese es otro tema. Si quieren lo pueden investigar, bastante interesante también cómo lo hacen. Eh, pero lo importante es que nos abstrae ese motor, nos abstrae de toda esa parte del archivo y de cómo se guarda eso en base en el disco duro de la computadora y nos permite solo ver esta abstracción de estas relaciones, estas entidades que tenemos que son las tablas y cómo se relacionan entre ellas. Entonces, las bases de datos sirven mucho para todos estos datos que son repetitivos, todos los datos que nosotros necesitemos guardar muchas cantidades de los mismos datos. O sea, por ejemplo, los más comunes son los de personas. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas debe tener una base de datos súper gigante con todos los datos de las personas. Eh, la misma AFIP también tiene una base de datos súper gigante para los contribuyentes. Tenemos las bases de datos de los padrones electorales. Esos son los más comunes porque son de personas. Entonces, nosotros queremos guardar datos de personas, entonces nos viene muy bien estas tablas porque tenemos en cada fila una persona diferente, por ejemplo. Pero son todos del mismo tipo y comparten ciertas características. Entonces, para ese tipo de datos que queremos guardar, nos viene muy bien. Después otro ejemplo muy común que se suele dar es este que vamos a ver ahora, que son los de productos. Productos, stock de productos, de facturas cuando uno lo quiere vender, detalles de factura, para ver cada fila de lo que se vendió. Esos son otros ejemplos porque nos permiten no solo ver cómo ir guardando este tipo de datos, sino cómo se van relacionando también. Bien. Que es la otra parte importante de toda eh, lo que se conoce como álgebra relacional. Es decir, cómo estas entidades se relacionan unas a otras. Ahí también se ve mucho lo que es conceptos de, de conjuntos, de teoría de conjuntos, para todo lo que es las tablas. Pero en este caso Python ya viene con un motor muy pequeño que se llama SQLite 3, ya viene integrado dentro de la librería estándar de Python, y esta tiene la facilidad de que trabaja con archivos. O sea, nosotros acá voy a ejecutar esto. Y si está bien lo que pasó, Nicolás, que yo supongo que sí, acá se está iniciando. Esto si nos vamos acá, nos debería crear el archivo productos.db. Bien. Incluso lo podríamos descargar para ver lo que tiene. Creería que no es algo entendible, así que, pero igual como para... no, la verdad que no me deja abrirlo porque es un archivo de tipo binario, entonces no se puede leer como un archivo de texto. Pero lo bueno es que nos permite tener en un solo archivo una base de datos, lo que es muy cómodo para aplicaciones muy pequeñas. Por ejemplo, SQLite 3 se usa mucho para aplicaciones de celulares, porque ahí tenemos, bueno, ahora no tanto, pero se tenía antes un espacio muy reducido y, y no podemos tener instalado un motor de base de datos en el teléfono si queremos una aplicación que no esté conectada a internet.
En general, si tengo una aplicación conectada a internet, va a hacer las consultas a un servicio, un servidor, y ese servidor va a estar conectado a otra base de datos. Pero si queremos tener algo totalmente contenido y offline, pero queremos tener datos que se vayan guardando y se mantengan en una estructura, nos viene muy bien SQLite 3. ¿Bien? Para aprender, por ejemplo, también nos viene muy bien porque no tenemos que instalar nada, no tenemos que instalar el motor ni meternos en esas complicaciones. Y al ser un solo archivo, lo podemos subir a Drive, lo podemos compartir por Dropbox, lo podemos mandar por mail, lo podemos comprimir, o sea, todo lo que podemos hacer con un archivo. Entonces, si están trabajando con alguien más, le pueden pasar el archivo directamente, esa persona lo lee, acá como vemos en esta sintaxis, y directamente ya puede empezar a trabajar con esa base de datos, lo que es bastante cómodo. En este caso, acá vamos a ver las primeras funciones de SQLite 3. Tenemos esta función connect, donde acá le pasamos el nombre. Acá, si el archivo no existiese, lo crea, como es este caso. Y si existe, directamente lo lee. Bien. Luego se crea un puntero. Esto es bastante... En la mayoría de los motores, cuando lo trabajamos a nivel de lenguaje de programación, necesitamos tener un puntero que es en teoría es similar a los punteros del archivo. O sea, cuando nosotros leemos un archivo, tenemos un puntero que nos va diciendo dónde estamos parados para ir leyendo el archivo. Este es algo similar, pero van a ver que es mucho más potente porque me permite ejecutar las instrucciones y me permite después obtener los datos usando las otras consultas. Y siempre también acá tenemos que hacer un cierre de esa conexión, bien, para no tener problemas. Hasta ahí más o menos van captando la idea. Entonces tenemos un motor que nos abstrae a través de estas entidades que se llaman tablas. Estas tablas tienen columnas. Piensen en una planilla de Excel, por ejemplo, tablas, columnas, y donde cada fila va a ser un dato nuevo. Entonces eso nos permite almacenar muchos datos del mismo tipo. Bien. Acá la instrucción que le estamos pasando al execute del puntero, o sea, acá le estamos diciendo que ejecute algo, nosotros le pasamos en un string la consulta que queremos hacer. En este caso es un create table, o sea, le decimos que cree una tabla si no existe. ¿Para qué esto? Para que si yo lo vuelvo a ejecutar, no me vuelva a crear la tabla producto y no termine con un montón de tablas productos, sino que va a haber una sola tabla producto. Y de hecho, si yo no le pusiera este comando, debería darme un error de que ya existe la tabla de productos. Bien, acá me dice la tabla producto ya existe. Bien. Entonces, por eso es importante el if not exist. O sea, si no existe, solamente que me la cree. Luego, la sintaxis sigue con el nombre de la tabla. Entonces, ya tenemos create table, después el if not exist, para asegurarnos de que no tengamos por duplicado y ahí que no nos dé este error de que ya existe la tabla. Y ahí recién le pasamos el nombre. ¿Qué nombres se suelen usar? Así como cuando veíamos objetos a las clases, generalmente le dábamos el nombre en singular, porque esa clase después iba a ser un objeto. Cuando hablamos de tablas, por convención se suele usar lo que queremos guardar en plural. O sea, si queremos guardar productos, entonces la tabla se llama productos, porque cada una de sus filas va a ser un producto. Bien, esa es más o menos la forma de crear las tablas. Luego, entre paréntesis, esta sintaxis así con SQL le serviría tanto en SQLite como en MySQL, como en PostgreSQL, en SQL Server y la mayoría de los que usan SQL. Oracle también. Y hay un par de motores más, pero esos son los más famosos. Esta sintaxis les funcionaría exactamente igual.
Y esa es un poco la ventaja de SQL, es que sirve en diferentes motores. Cada uno de los motores a veces le da un poquito agrega funciones que otros no tienen o le cambian el nombre a algunas, pero las principales y las básicas se mantienen en todas y son intercambiables. SQLite no tiene nada propio, entonces usa el SQL estándar básico sin ningún agregado. Entonces por eso también es bueno para aprender, porque no se acostumbran a usar una función que solo esté en el motor que ustedes estén usando. ¿Bien? O algún Profe, tipo de datos. ¿Sí? ya que mencionó eso del no exit product, ¿cómo lo podría implementar también cuando estoy subiendo los valores? Porque también intenté implementar, no puede, pero por ahí lo corría de vuelta, digamos, el script y Tenías se iba muchos productos aumentando. iguales. Claro, exactamente. Eso se maneja a nivel de filas ya, y ahí hay varias maneras. Ahora os comento un poquito. Bueno, en las tablas tenemos columnas acá. Cada una de estas es una columna, por eso lo quise formatear así este string, donde tenemos primero el nombre de la columna y luego el tipo de dato. Bien, acá también manejamos tipo de dato como en los lenguajes. Y además SQL nos permite agregarle ciertas como alteradores, por decirlo de alguna manera, a esas columnas. Bien. Entonces, en este caso es una tabla simple que solo tiene el tipo de valor, pero también nosotros le podemos agregar restricciones de valores, le podemos agregar valores por defecto, por si quisiéramos que la inserción no siempre va a llegar ese valor cuando insertemos un dato, entonces podemos agregar un valor por defecto. Podemos también pasarle comportamiento, o sea, decir, bueno, cuando se cree que tenga este valor, cuando se actualice tenga este otro valor. Y después tenemos los modificadores que son para cuando queremos que esas columnas se relacionen con columnas de otras tablas, que el principal uso que se les da a las tablas de datos relacionales, justamente por eso, de ahí viene el nombre. O sea, si solo tuviéramos una tabla y no la relacionamos con nada, no tendría mucho sentido. Pero cuando empezamos a interactuar con otras tablas es cuando podemos obtener como todo el poder de las bases de datos. Todas las tablas deberían tener lo que se conoce como una clave primaria, es decir, una columna que identifica unívocamente a cada fila. Bien. ¿Qué se suele usar para esa columna? El ID. O sea, siempre se suele utilizar un ID como la columna principal y que identifica por completo esa fila. O sea, la idea es que no tengamos más de un ID repetido. Entonces, dependiendo del motor, hay diferentes maneras de ponerle. Una es poniéndole primary key, diciéndole que esta columna va a ser de tipo integer y va a ser la clave primaria de esta tabla. Entonces los motores internamente me hacen ese control de que yo no puedo ingresar más de una columna con el mismo ID. ¿Bien? Esa es una de las formas, Nicolás, de cómo controlar eso. O sea, si acá acá sí le están pasando el ID, entonces una de las formas es generar una clave primaria. Los motores en general sí te dejan crear una tabla sin clave primaria, pero no es lo recomendable. Siempre es bueno tener una clave primaria. Si no tiene las columnas que uno ve, no hay una clave que pueda ser primaria, se le suele agregar un ID incremental, que se le llama autoincremental en algunos motores, serial en otros. Y la idea es la misma, o sea, es una columna que se llena automáticamente cuando uno inserta un dato. Y esa columna va aumentando, empieza en 1, por ejemplo, y va aumentando de a 1 en 1, y dándole un número siempre diferente a cada fila de que se inserta. Eso no nos protege
de volver a escribir el mismo nombre y todo lo demás igual, pero por lo menos para este caso que los ID ya vienen marcados, sí nos protegería. Luego acá tenemos otra columna que dice name del producto, y es un varchar. Varchar serían los strings de las bases de datos, y entre paréntesis se le pone la longitud de ese varchar. Entonces este es una cadena de caracteres que va a tener 100 caracteres como máximo. Hay que tener cuidado porque si están usando una columna que tiene mucho más de 100 caracteres, no es recomendable que le dejen un margen tan bajo. ¿Bien? Si va a ser un texto, las bases de datos tienen otro tipo de datos que se llama texto, realmente, donde ahí pueden ingresar cantidades mucho mayores de caracteres. Cuando es algo como un nombre, ponerle una restricción no es malo. 100 quizás un poco corto, pueden poner 200, pero se entiende. ¿Bien? Esta es una buena manera también de limitar en caso de que sea otro tipo de caracteres. Por ejemplo, si quieren poner una columna DNI que sea varchar, y bueno, nosotros sabemos que en Argentina hay como 40 y no sé cuántos millones de personas, capaz que cerca de 50, entonces los DNI van en esa enumeración. Entonces, si los ponemos con puntos o sin puntos, serían 8 números. Entonces podríamos decir que con un varchar de 8 o de 10 ya deberíamos poder almacenar todos los DNI disponibles. Entonces eso nos da un poco de protección en el sentido de que nadie meta un DNI más largo y se equivoque. Y entonces ya la base de datos misma no rechazaría esa fila. Lo mismo acá, si ponemos un nombre de producto muy grande, no lo vamos a poder insertar en algunos casos o nos va a cortar en otros. O sea, dependiendo del comportamiento del motor, hay algunos que directamente no te dejan insertar y hay otros que te permiten, de acuerdo a la configuración, es como que te lo acortan hasta la longitud y te dejan eso guardado, que no es lo más recomendable tampoco porque te deja los datos truncados. Después tenemos acá el quant, que debe venir de quantity, o sea, la cantidad, y también es un número. Esto sigue más o menos las mismas reglas del lenguaje. O sea, los que son enteros tienen una cantidad de espacio asignado y generalmente van desde menos un número grande hasta el positivo de ese número. También tenemos los enteros sin signo, que son solo positivos y así. Bueno, tenemos varios tipos de datos. Después tenemos el precio, que es un flotante. Acá sigue la misma lógica que en Python. Un flotante es un número con decimales. También tenemos varios tipos de flotantes en los motores. Y acá tenemos la categoría, que es otro varchar decimal. Bien. Además de estos tipos básicos, que son los números y los de texto, los de caracteres, las bases de datos también tienen los tipos de datos de temporal, o sea, para fecha y hora, para timestamp, y tienen diferentes tipos para ese manejo de fechas. Y algunos motores tienen también soporte para booleanos. Otros directamente lo manejan como números, como un número muy pequeño, o sea, para que se pueda almacenar solamente 0 y 1. Y otros sí me permiten tener un booleano que se maneje con true y con false. Bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer con las tablas? Nosotros podríamos tener ahí, respondiéndote un poco, Nicolás, lo que podemos tener es, además de esta clave primaria, podemos tener claves únicas. Es decir, que cierta columna o grupo de columnas o subconjunto de columnas tengan un valor único. Entonces, supongamos que queremos que el nombre del producto sea único, le podríamos poner que esto sea único, unique. Acá no me acuerdo bien la sintaxis,
así que no la voy a dejar puesta, porque lo podemos hacer directamente en la columna o lo podemos poner como una restricción. Como constraint, donde le ponemos el nombre a la restricción y ahí le ponemos que sea unique, una clave única. Bien. De esa manera, bueno, acá iría la columna, se supone que queremos que sea la clave única. Esto nos permite que si nosotros ingresamos una fila con un nombre y después volvemos a poner el mismo nombre, la base de datos nos va a rechazar esa segunda inserción y nos va a dar un error diciendo que ya existe ese nombre y esa columna tiene que ser única. O sea, todas las filas de esa columna tienen que ser únicas. Generalmente se suele usar bastante, pero tenemos que estar 100% seguros de que la columna o columnas que ponemos acá realmente sean únicas. ¿Bien? Entonces generalmente no se suele usar una sola columna para las claves únicas, sino que se suele usar dos o más columnas para que el conjunto de esas dos o tres columnas sea algo realmente único. ¿Bien? Si estamos seguros de que el nombre tiene que ser único, lo podemos poner directamente. Pero eso, de hecho, lo voy a... Pero con lo que puso al comienzo ahí de primary key bastaría que no, porque o sea no se repite. Claro, los ID no se repiten, lo que sí tendría que eliminarlo esto. A ver, veamos. Yo la verdad que trabajo mucho con MySQL, no tanto con SQLite, pero esto debería funcionar. Bien. Pasemos a la segunda parte donde vamos a ver la inserción. Acá estamos aprovechándonos del código que escribió Nicolás. Acá tenemos una lista. Estas son tuplas. No sé si se acuerdan de las tuplas que vimos hace mucho. También lo vamos a ordenar. Acá volvemos a importar SQLite 3, volvemos a conectarnos, volvemos a crear el cursor y acá usamos otra función que es ejecutar many, o sea muchos, y acá vemos la sintaxis para insertar datos. Es bastante sencilla de leer, se lee parecido al inglés, o sea, dice insertar en, insert into, productos, o sea, insertar en la tabla productos los valores que siguen. ¿Qué valores son? Acá nosotros cuando creamos la tabla productos vimos que tiene 5 columnas, ¿bien? Entonces acá tenemos que tener 5 valores también. ¿Qué pasa si queremos insertar menos? Tenemos que acá al lado de la tabla ponerle qué columnas queremos que inserte. Bien, supongamos que queremos insertar solo el ID y el nombre. Deberíamos hacerlo así y luego acá solo ponemos 2 valores. Bien, entonces las tuplas de esta lista tendrían que ser 2. Obviamente en este caso me va a fallar porque son más, así que voy a volver atrás. En caso como este que estamos poniendo todas las columnas, no es necesario especificar las columnas. Cuando insertamos todas las posibles columnas, no es necesario especificarlo. Pero si queremos hacer un subconjunto, ahí sí necesitamos especificar cuáles columnas vamos a insertar. Bien. Y ahí tenemos. Esta parte es importante cuando
cuando hacemos un cambio en las tablas, o sea, cuando insertamos datos, eliminamos datos o actualizamos filas, en este caso, o en registros, también se les llama, siempre tenemos que hacer un commit, ¿bien? Que es como una confirmación. Commit es, creo que es cambio, commit, la traducción. O es confirmación, no me acuerdo bien en este momento, pero es básicamente decirle al motor lo que te acabo de mandar, ya sea una o varias consultas, ejecútalo efectivamente en la base de datos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si nosotros nos equivocamos, podemos hacer lo que se conoce como un rollback. ¿Bien? Entonces, si nosotros estamos acá es bastante sencillo, pero si esto fuera parte de una función, un proceso, que de acuerdo a cierta lógica inserta o no, nosotros podríamos decir, bueno, si falló, que no me inserte nada, entonces hago un rollback y no inserto nada. Por ejemplo, si estoy insertando de a poco. Si estoy actualizando, también lo mismo. O sea, actualicé 1, 2, el tercero me falló. Bueno, en vez de dejar esos dos actualizados y los otros sin actualizar, directamente hago un rollback, lo que es como volver atrás, y es como si nada de lo que hubiera hecho se hubiera ejecutado. En cambio, si sale todo bien, hago un commit y se ejecuta todo en la base de datos. Bien. Por eso siempre es importante hacer el commit, porque si no hacemos el commit no se guardan los cambios que hagamos en las filas. Profe, disculpe, ¿Sí? trabajo con MySQL y Visual Basic. Y yo uso el try o el tree, no sé cómo se pronuncia, para cuando tengo errores al insertar. Bien, Si acá claro, se puede hacer eso. exactamente lo mismo. Nosotros podríamos hacer acá un try, si es que sospechamos que puede fallar esto, y hacemos un except, y ahí hacemos un test.rollback. Bien, entonces con este código sencillo, si falla algo acá, no hacemos el commit y hacemos un rollback. Bien, entonces eso nos permite tener un poco más de seguridad en lo que estamos haciendo. En este caso, como nosotros lo estamos poniendo acá a las tuplas que vamos a insertar y las queremos insertar, es como que no haría falta porque no tenemos más lógica aplicada. O sea, nosotros tenemos esta lista y la queremos insertar, entonces quizás no nos interesa hacer ese enrol. Nosotros queremos que si falla, volver a cambiar lo que falló y volver a insertarlo directamente. ¿Bien? Pero los otros ejercicios que piden, por ejemplo, hacer una venta y eso, ahí sí vamos a tener lógica involucrada y sería más interesante tener un tipo de control sobre lo que estamos ejecutando en la base de datos. Bien. Acá entonces tenemos el ID, el nombre, ¿ves? Esto va en orden. El cuarto va a ser el price, ¿bien? Que es un flotante. Y el último es la categoría. Mercadería, 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 lácteos, lácteos, golosinas. Entonces, ejecutemos esto y se ejecutó correctamente. Bien. Y ahora vamos a probar el tercero antes de ver lo último que pasó, Nicolás. Antes de ver si funciona lo del primary key. Como ven, esta primera parte se la pueden aprender solamente porque siempre es igual, que es la de importar, conectarse y crear un puntero, un cursor. Y luego acá
Acá tenemos otra sintaxis. ¿Bien? Acá esto vamos a ponerle productos. Entonces vamos a poner for producto in productos. Lo vamos a cambiar levemente. Print y y esta parte todavía no la vamos a hacer. Si ejecutamos esto, acá nos va a mostrar la lista. ¿Qué es lo que ejecutamos acá? Las primeras líneas son las mismas y lo que cambia acá es la consulta que estamos haciendo en el execute. Esto también se le llama query, que es lo mismo, es consulta en inglés. Y de ahí la Q de SQL. En este caso estamos haciendo un select, que es la consulta para leer datos de una tabla o de más tablas. O sea, esto se puede combinar e ir combinando tablas para hacer una lectura de datos mucho más eficiente, leyendo muchos datos al mismo tiempo. La sintaxis es siempre esta. Tenemos el select, después acaban las columnas, pero tenemos como ayuda el asterisco, que es como un comodín que nos permite nos traiga todas las columnas. Bien, después viene el from, entonces es como seleccionar todo desde, el from es el desde, y luego va la tabla que queremos consultar, en este caso productos. Entonces luego hacemos un fetch all, o sea, un obtener todo, bien, alcanzar todo, y lo guardamos acá en una variable. Y esta variable en teoría debería ser una lista de las tuplas que tenemos en esa tabla. Entonces cuando lo ejecutamos, acá nos muestra todo, el ID, el nombre, la cantidad, el precio y la categoría. Y acá llegamos por fin a la pregunta de Nigo, y es que acá sí podemos hacer directamente un where. Si quisiéramos filtrar, nosotros podemos poner la columna que queremos filtrar. Entonces era quantProd, la que tenía la cantidad. Entonces acá podemos poner distinto de 0. O era los que tienen stock 0. ¿Cómo decía el ejercicio? Sí, que sean las que no tengan 0, digamos. No, dice las que tengan 0. Ver productos con stock 0. Ah, bien. Entonces, si ejecutamos esto, me va a mostrar solo el tenebras que tenemos 0. Bien, y acá deberíamos probar. Acá deberíamos. Acá le vamos a poner una. Le voy a sacar el except primero para que veamos el error. Porque al haberle puesto primary key, eso nos crea una restricción que no podemos volver a poner los mismos. Entonces, si yo ejecuto esto, debería darme un error. Bien, me da un integrity error y me dice que hay una restricción de unicidad que falló. ¿Cuál? La de la tabla productos.id. Bien. Entonces, ahí es donde entraba en juego el try. Except, acá deberíamos poner el integrity error. Este integrity error no está en
seguramente está dentro de SQLite. Debería, voy a ver acá, voy a usar la ayuda de, ahí está, ¿ven? Integrity error, y hacemos un rollback. Podríamos mostrar un mensaje también. No sé cómo insertar los productos por estar repetidos. Entonces ahora ejecutamos y me da el mensaje. ¿Bien? ¿Por qué hago un rollback? Para que no, en caso de, por ejemplo, si yo solo se me estuvieran repitiendo uno y los demás estuvieran bien, no quede medio inconsistente los datos. Entonces directamente que me haga un rollback y no me inserte nada. Bien. Supongamos que yo hiciera insertar a otro con el mismo ID, pero que sea chicles, vamos a poner chupetín. Vamos a ponerle que tenemos 0 también y que salen, no sé cuántos salen chupetín, pero vamos 15 por 50. No sé, yo generé todo aleatorio los números por la duda. ¿Ve? Acá me dice no se puede insertar el producto. Entonces yo acá le voy a poner el 61134, que estamos seguros de que no está. Acá voy a sacar esto. Ejecutamos. Y acá vemos que no está el 61134. Ejecutamos esto. Y me dice que no se pueden insertar los datos porque hayan repetidos. Pero si ejecuto esto, no me figura los chupetines. Porque me hizo un rollback completo. Acá podrían decir, bueno, falló antes, así que lo podría poner primero. Para que veamos que realmente lo hizo. Entonces, si eso no tuviera un rollback, no me hubiera insertado los chupetines. Quizás me hubiera insertado porque tengo el commit acá. Si no tuviera el rollback. Como tengo el rollback, no me insertó nada, ni siquiera el que estaba bien. Pero sí, ahí con el where directamente te puedes poner los que tengan 0 y te va a mostrar el PNL. Yo lo había puede puesto antes de producto, creo que por eso me salía el error antes. Sí, la estructura de las consultas, eso es importante conocerlas. Siempre van en este orden. O sea, primero va el select, después van las columnas. O sea, de hecho podríamos poner acá el name, no, era name. Ya no me acuerdo. Nameprod y vamos a poner el quanprod y el price y el static prod. Entonces, si solo pusimos todo menos el ID, entonces ahí el ID directamente no me lo trae. Bien. Entonces siempre tienen esa misma sintaxis. Tienen primero la palabra clave, que es la operación que queremos hacer. Luego acá van los modificadores. En el caso del select van las columnas. Luego va el from. De ahí van las tablas. Y de ahí pueden venir el where para filtrar. Puede venir el order para ordenar. Puede venir el limit para hacer un límite de la cantidad de datos que quiero que me devuelva. O puede venir un join si lo que quiero es unirlo con otra tabla.
Ahí ya va cambiando un poco, pero siempre se mantiene esto, el CL, las columnas. Acá ahí también se pueden utilizar algunas funciones de SQL y luego tenemos el from y de ahí también va la tabla. Puede ser otra consulta, por ejemplo, también podríamos hacer. Entonces ahí ya se va complejizando un poco, pero la sintaxis principal es esta. Lo mismo que en el insert, siempre va insert into y va la tabla. De ahí pueden venir las columnas opcionalmente y luego los valores. Los valores que van ahí, entre paréntesis, van todos los valores de la tabla o de las columnas que hayamos especificado. Podemos insertar varios haciendo con esta sintaxis, o con esta función, mejor dicho, podemos insertar varios. O si quisiéramos hacer un execute solamente, podríamos ir como concatenando strings y mandarle un solo string grande con los inserts. Hace rato Sí. usted mencionó de que se podían poner valores por defecto. ¿Cómo se llama? Solo por curiosidad, digamos. Bien, bien. Eso se haría. Vamos a eliminar otra vez. Eso es lo feo de esto. Vamos a borrar este archivo. Y le vamos a poner, por ejemplo, la cantidad. Le ponemos un default de 0. Entonces, si no le pasamos la cantidad, me va a insertar 0. Bien. Entonces, ejecutamos esto. Quería saber dónde lo ponían más o menos nada más. Bien. Pero va acá la definición de la columna directamente. Después del tipo, le podemos agregar un valor por defecto. El default es este valor. Obviamente, este valor que ponemos acá tiene que ser del tipo que está acá. O sea, acá yo no puedo ponerle que el default de integer sea una palabra. Esto me daría un error. Bien. Bueno, en este caso no me lo va a ejecutar porque tiene el if not exists, pero si borramos esto, bueno, ahí me lo ejecutó, pero creo que debería fallar al momento de insertar, porque le estamos diciendo que cuando inserte un valor, acá lo vamos a hacer rápido en otro bloque de código. Vamos a poner vamos a poner esto, vamos a poner que ejecute y directamente acá le vamos a pasar los valores. Podemos ponerle el id from, el name from y el category. Entonces, en valores, acá lo voy a poner así para poder escribirlo abajo. El código SQL también tiene algunas guías de cómo formatearlo. A mí me gusta esta forma de formatear los inserts, porque podemos ver de manera más fácil lo que estamos haciendo. Bien, insertamos, estas son las columnas que vamos a insertar y acá podemos ir como alineando los valores. Entonces acá podemos poner el ID 1, el nombre. Esto es importante, no lo había mencionado. Los tipos varchar van entre comillas simples. Eso es importante en SQL. Ahí sí hay no son intercambiables. Con las comillas dobles, porque las comillas dobles sirven para identificar los nombres de las entidades. O sea, si queremos poner alguna columna o alguna tabla, la tenemos que poner entre comillas dobles si tiene algún carácter particular. En cambio, las comillas simples son para lo que serían los strings, los varchar. Entonces acá podemos poner test
Acá va el precio. Un precio cualquiera. Y una categoría, acá también tenía que ponemos mercadería. Si quisiera poner más, lo puedo hacer de esta manera. Obviamente es mucho más cómodo hacer esto, hacer una lista y después con el execute menu. Pero acá como estamos haciendo un ejemplo, podemos hacer directamente así. Entonces le ponemos 2, este es 2. Y esto creo yo que debería fallar. Y test. Tiene que poner el test el commit, me parece. Sí, muy bien. No falló. Eso me parece extraño. A ver qué tiene esto. Si tienen alguna duda, van a estar medio perdido, me avisan. ¿Ve? Esto es algo feo que SQLite permite. Y es que acá el quantprod me deja que sea de tipo carácter cuando específicamente le dijimos que sea un entero. Entonces eso no está bueno que te permita el motor. MySQL seguramente fallaría. Vamos a borrar este archivo y lo vamos a ejecutar otra vez. Acá por un ejemplo, acá le podremos poner otro default. Que sea mercadero. Entonces acá también lo vamos a eliminar. Ejecuto esos dos y luego voy a este y vamos a ver que tiene cantidad 0 y mercadería, porque son los valores por defecto que definimos acá en la tabla. Bien, esa es la gracia de que tiene tener valores por defecto. Algo que no vimos, y no sé cómo lo maneja SQLite 3, así que lo vamos a probar, es qué pasa si yo a una columna que no tiene un valor por defecto no le doy ningún valor. Entonces vamos a probar eso. Voy a insertar acá un 3. No. Estaba bien. Tengo que borrar esto. Ahí no le estoy pasando que estoy diciéndole que sí le debería pasar. Esto me va a dar un error. Bien. Me dice que hay dos valores para 3 columnas. Entonces, en SQL, así como en Python tenemos el none, en SQL tenemos el null para definir un valor que no existe, un valor que no está. Entonces podríamos ponerle un null y veamos qué nos da. Bien, se ejecutó correctamente. Entonces si vamos a ver acá, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, y acá vemos que el 4 tiene none, porque acá ya está traducido a Python, entonces el null me lo tradujo como un none. Bien, entonces, la verdad que no me interesa que el precio sea none, o sea, yo quiero que siempre tenga un precio. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nos deje guardar nulos? Es poniéndole acá una restricción que sea non null. Bien. De hecho, esta se la deberíamos pasar a todas.
la idea es que no me permita hacer eso, entonces yo siempre tenga que asignarle valores. ¿Ven? Acá me dice null, me dice not null constraint fail. ¿Qué quiere decir? Que falló la restricción not null. Entonces, ¿dónde? En la columna price plot. Entonces eso quiere decir que no puedo insertar un nulo en esa columna. Decime. Le planteo otro problema, porque usted lo estaba creando ahí, digamos, con valores por defecto, pero, por ejemplo, yo tengo unas 5 cantidades de elementos y todos los quiero comenzar con defecto en 0. Pero de uno de esos 5 productos, yo sí tengo una cantidad de 4. ¿Cómo lo podría hacer? Porque yo creo que cuando usted va escribiendo las líneas que él le dijo, las columnas, perdón, va a llenar la columna que usted ya estableció. Pero si yo quiero poner 4 columnas o sea, quiero brindar 4 valores, pero solamente estoy escribiendo de 3, pero a una le quiero poner 4 porque justamente de esa sí tengo definida una X cantidad y no por defecto. Eso no se puede hacer en SQL. Bien. No puedo. Yo tendría que hacer otro insert con la cantidad de columnas que sí le voy a pasar. Entonces, yo no le puedo pasar valores así y abajo valores que sí tengan la categoría. Bien, no puedo pasarle más o menos de los que yo le estoy diciendo. Bien. Entonces, para hacer eso yo tendría que hacer otro insert que sí tenga los valores que yo quiero insertar, o sea, definidas las columnas que yo quiero insertar. Entonces, es lo mismo que nos dio hace un rato. Yo acá le estoy diciendo que voy a pasar 3 columnas y yo acá digo, no, esto es golosina. No, esto no se puede. Bueno, aparte que, acá me dio el error, que me dice que tengo 4 valores para 3 columnas. Entonces, no puedo mezclar lo que hice acá con lo que hice acá. O sea, siempre tienen que coincidir la cantidad de columnas con la cantidad de valores. Entonces no se puede hacer eso de, bueno, a esto lo dejo con el defecto y a los otros sí le pongo el valor. ¿Bien? Tengo que hacerlo en dos queries distintas. Lo que podríamos ver es cómo hacer un update y un delete, que es lo único que no hicimos. Pero voy a eliminar esta. Vamos a volver a ejecutar esta. Y vamos a ejecutar esta. Y ahí, ¿qué pasó? A ver. No se puede insertar, los productos están repetidos. A ver. Aquí acá está. Ahora sí. Bien. Entonces acá tengo los, creo que son 6 productos, o 7, creo que son 7. 3, 6, 7. Una de las funciones útiles que tiene el motor es el count. Y que me permite contar la cantidad. Entonces acá me devolvió un 7. Entonces tenemos estos y queremos actualizar algo. Por ejemplo, nos entró chupetines y queremos actualizar. ¿Sí? Con respecto a lo que recién que borró, digamos, que le puso el count, no sé, vio que le salió un 7 entre paréntesis con una comilla. Sí. Bueno, yo lo probé con Manny y me salía así. ¿Hay alguna manera de que no salga así, que directamente salga lo que uno quiere? Porque sale siempre por lo menos siempre me salía siempre con la comilla y un espacio en blanco, digamos. Lo que pasa es que lo que te devuelve es una tuple.
Entonces, cuando tienen una tupla de un solo elemento, te muestra así con eso. Lo que no sé, aunque lo podemos probar ahora, es qué pasa si yo acá en vez de un fecha all, como yo sé que el count me devuelve una sola fila con 7, ¿qué pasa si yo pongo fetch one? Y acá cambiaría, sería un count. Y acá un string. Y esto lo elimino. Ahí no sé si también me devuelve una tupla. Eso es porque la librería en particular, por más que hagamos esta función, lo que me está devolviendo es un registro. O sea, siempre me devuelve un registro. Entonces, los registros, cuando los convierte a estructuras de datos de Python, los pasa a tuplas. O sea, estaba como un registro y lo convirtió en una tupla. Como es una tupla de un solo elemento, me la muestra así. Acá para mostrarla solita tendría que poner el 0, porque yo sé que cuando hago un count viene un solo elemento, entonces puedo mostrarlo directamente así. Fetch one. Sí. Es que acá traje un solo registro, entonces como esto es una tupla, cada uno de estos es una columna. Pero cambiemos a fetch all. Y ahí me trae las 7 tuplas. Entonces vamos a hacer un update y un delete. Volvemos otra vez. Podemos copiar todo lo mismo esto, porque necesitamos todo eso. Y el execute también lo podría haber copiado. Y acá podemos, vamos a copiar lo que mandó Nicolás. Bien, entonces esta es la sintaxis del update. Tenemos update, después viene la tabla y luego viene la palabra set. Entonces, se lee como actualizar la tabla de productos, seteando o definiendo estas columnas con estos valores. ¿Bien? Entonces acá podemos poner las columnas igual al valor que le queremos dar. Y podemos poner coma y le podemos dar otra columna y otro valor y eso. Y luego siempre, salvo que estén muy seguro, siempre pongan el where para filtrar el o los productos que queremos actualizar. ¿Por qué? Porque si no lo ponen, va a actualizar todas las filas, todos los registros. Entonces siempre es importante que pongan el where. En este caso habíamos dicho que queríamos ponerle los chupetines que nos habían llegado. Entonces podemos poner acá nameProduct igual a chupetín. Bien. O también podríamos ponerle con el ID. El ID es 6134, entonces también podríamos filtrarlo de esa manera. ID Pro, que generalmente es no diría la correcta, pero la más seguro cuando uno quiere actualizar un solo registro, hay que usar la clave primaria. Bien. Cuando uno quiere actualizar un solo registro, lo más seguro es utilizar la clave primaria porque ahí nos aseguramos de que o lo encuentra y lo actualiza o no lo encuentra y no hace nada. Bien, acá también hay que hacer el test commit y el test.com. Ejecutamos esto, acá nos dice que estuvo bien, entonces si seleccionamos acá, vamos a ver que chupetines ahora tiene 7. Bien.
Acá podemos hacerle un where para que nos filtre. Podemos ponerle la categoría. Categoría producto es igual a golosinas. Y ahí nos dice que tiene 7. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con... mire, para probar, acá podemos ponerle otro ID diferente. Y si bien no nos da error, porque esto no es un error, eso es importante. O sea, cuando ustedes no encuentran el where no da ningún resultado, directamente no actualiza nada. Entonces no es un error. Y eso es una de las ventajas también de tener el where. Y es que si no encuentra nada, no hace nada. Entonces no es tan exigente en ese sentido de que sí o sí tenemos que hacer un where sobre algo que no nos devuelva filas. Si no encuentra ninguna, no actualiza nada y no pasa nada. Pero supongamos que nos dicen, no, las golosinas van a aumentar un 20%. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Un update fácil para hacer eso sería un price. Vamos a setear el precio del producto cuando la categoría sea igual a golosina. Pero ¿cómo lo actualizamos? ¿Cómo le decimos que sea el 20% de lo que ya tenía? Entonces, se podría ponerme a calcularlo y setearlo uno por uno, o podemos directamente decirle que esto sea igual al price prod que ya tenía multiplicado por un valor que haga aumentarle un 20% el valor. ¿Ya? Entonces, ejecutamos, esto dice 29 y 15, ejecutamos y si no da ningún error, acá cuando lo volvamos a ejecutar, el precio debería haber aumentado un 20%. ¿Ya? Entonces acá me dice, este aumentó a 34,92 y este aumentó a 18,59, y un número bastante grande de decimales. Bien, entonces esa es una forma sencilla de actualizar varias filas de una misma vez. Supongamos que tuviéramos que decir, estos precios están sin IVA, le tenemos que poner IVA a todo. Entonces ahí podríamos hacer lo mismo. El IVA casi para todos los productos es el 19%. Y ahí sí podríamos decir, bueno, lo hago sin where porque lo tengo que hacer para todo. Bien. Pero en general no es recomendable hacer esto. Así que no lo vamos a hacer para que no vean, no digan que es recomendable. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando queremos actualizar todo, pero no queremos dejar sin el where? Y podemos hacer podemos poner una condición acá en el where que se cumpla para todas las filas. Una fácil que podríamos decir, y de paso nos aseguramos que sean solo las que tienen un producto mayor que 0. Entonces, decimos, si el precio del producto es mayor que 0, entonces lo actualizo agregándole el IVA. Bien. Entonces ahí como que no estamos haciéndolo también para todos, porque sabemos que todos tienen precio, pero siempre ponemos un where para no acostumbrarnos a no poner el where, que es algo bastante peligroso. Me ha pasado alguna vez en el trabajo y no es nada bonito. Ya que lo menciona justamente este word, eso mayor que 0 se lo podría poner cuando se están metiendo los productos, digamos. ¿Al insertar? No. El insert no admite where, salvo... No, o sea, no meterle el where, sino directamente, por ejemplo, cuando pongo que QuantProd es un flotante. acá la definición.
Claro. No, acá no le podemos poner condiciones de que sea mayor que o menor que. En honor a la verdad sí se puede, pero no acá en la definición. O sea, tenemos que hacer cosas que se llaman triggers, que es algo un poco más complejo y la verdad que no viene al caso ahora. Pero se le puede agregar como funciones a los momentos de las operaciones. O sea, podemos poner antes de que se inserte, después de que se inserte, y ahí usando una sintaxis como un lenguaje de programación de SQL, le podemos decir, bueno, si el precio del producto viene cero o menor a cero, no lo inserto. Pero eso ya va por otro lado porque depende ya del motor, porque ahí sí los lenguajes, eso para hacer ese tipo de procedimientos, se llaman procedimientos almacenados, dependen mucho del motor en el que estamos haciendo. De hecho, creo que SQLite 3 no soporta esos procedimientos almacenados. Entonces, pero acá la respuesta corta es que no se puede. Acá en esta definición no le podemos poner algo como solo que sea mayor que cero. Bien, entonces acá, como ven, bueno, la verdad que no se acuerdan capaz, pero acá estaban los precios 15, 26, 10, 19, y acá vemos que están con el precio cambiado porque le agregamos el IVA, por ejemplo. También podríamos hacer eso, por ejemplo, ordenar. En el select le podemos poner un order. La sintaxis es order by y luego va un listado de columnas, pueden ser una sola, y le podemos poner que si queremos que ordene de manera ascendente o de manera descendente. Entonces podríamos ordenar por el precio de manera descendente. La sintaxis en SQL, como ven, yo la he estado escribiendo casi toda en mayúscula, porque esa es como el formato estándar, pero la verdad que perfectamente se puede escribir con minúscula y te lo acepta igual. Acá me los ordenó por precio de manera descendente, entonces tenemos el precio más alto acá arriba. Y eso es algo que ustedes lo deben haber visto, por ejemplo, si van a alguna página de venta online, como Mercado Libre o algo similar, que siempre tienen, cuando buscan algo, tienen un ordenar. Entonces, en algunos lugares no tan optimizados, cuando uno le pone ordenar, lo que hace justamente es cambiar esto. Hacen otra vez la consulta y lo ordenan de manera diferente y vuelven a traerte los datos ordenados de otra manera. Eso ya no se suele usar tanto, generalmente se traen todos los productos y se hace todo ahí en el navegador para que sea más rápido, pero esa es una de las formas en las que pueden ordenar un listado directamente trayéndolo ordenado desde la base de datos. En general es bueno ordenarlo de alguna manera, ya sea por el ID o por el nombre, porque si no te los trae de acuerdo al orden en el que fueron insertados, que no necesariamente es el orden en que te interesa. Entonces, para no tener que después ordenarlo dentro del código, directamente se lo puede traer ordenado desde la base de datos. Porque eso es otra cosa que no mencioné, pero todas las operaciones que se hacen dentro de la base de datos internamente son bastante rápidas. O sea, los motores están optimizados, entonces todas estas cosas son muy rápidas. Entonces, la idea es traer los productos de la manera más adecuada posible, cosa de que no tengamos que hacer muchas consultas hacia la base de datos, que esa parte sí es lenta. O sea, la comunicación con la base de datos es un poco lenta. Acá no, porque es un archivo, entonces es súper rápido. Pero si el servidor de base de datos está en la nube o está en otro lado, la comunicación es lenta. Entonces siempre hay que tratar de optimizar y traer todo la mayor cantidad posible. Otra cosa importante siempre es tratar de especificar las columnas que quiero traer, tratar de evitar el uso del asterisco. Pero
podríamos hacer un orden y podríamos poner un límite, por ejemplo. Quiero traer los 3 con el precio más grande solamente. Entonces le agregamos la palabra limit y la cantidad que queremos traer. Y eso nos va a traer solo 3 elementos en los que están ordenados de mayor a menor por la columna precio. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se da más o menos una idea de cómo funciona la base de datos? Pregunten, no tengan miedo. Si no hay dudas, vamos a duplicar. No. Copiarse. Exactamente. Entonces ahora vamos a hacer un delete, que es la última operación que nos faltaría ver, que es para eliminar filas de una tabla. ¿Cómo funciona el delete? Muy similar al select, en el sentido que tenemos que ponerle un from. Acá no va en columna, va el delete from, ahí va la tabla de la cual queremos eliminar y luego va el where, siempre el where, importante tenerlo al where. Entonces acá tenemos que poner una condición, en este caso podríamos querer eliminar no sé qué podríamos eliminar. Podríamos eliminar en base a la cantidad. Entonces podríamos decir que elimine todo lo que tenga menor a 3. O sea, si hay elementos que tienen menos de 3 unidades, las eliminamos. Entonces acá vamos a sacar este límite. Ahí vemos que son 3, 4, 5, 6, 7. Siguen siendo 7. Hacemos eliminar y nos va a eliminar, creo que una sola que tiene menos de 7. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí nos eliminó una de las filas que era la que tenía menos de 3 cantidades. También podríamos poder eliminar toda una categoría si nos interesa. Ya no voy a vender más lácteos. Entonces digo que quiero que me elimine todo lo que sea lácteos. Vamos a hacer la consulta y vemos que ya no tenemos nada de lácteos. Entonces, estos últimos dos, el actualizar y el eliminar, siempre con el where. No se los olviden. Aunque tengan que hacer un where como este que abarque todos los elementos, es preferible que hagan este where a que no pongan el where y actualicen algo que no quieren. De hecho, si después descargan algún programa para interactuar con las bases de datos, que hay varios programas para eso. Hay algunos específicos para ciertos motores, hay algunos que son para múltiples motores. Generalmente cuando uno hace un update o un delete firmware, te salta una ventana y te dice, ¿realmente quiere hacer un update o un delete firmware? Y la verdad que es de mucha ayuda para evitar esos errores.
¿Alguna consulta hasta acá? ¿Pudieron entender más o menos cómo crear una tabla, insertar, seleccionar, actualizar y eliminar? Que son las 4 operaciones básicas. No entendieron nada, también me puedes decir, no entiendo nada. Volvemos a explicar algunos conceptos. Esto es complejo, así que no se preocupen si no lo entienden a la primera. O están todos bien. Lo bueno de este práctico es que son pocos ejercicios. Hay 4 solamente. Así que no hay tanto ejercicio en los que se puedan complicar al hacerlo. Si no hay más consulta, entonces por hoy vamos a ir terminando. Voy a terminar unos minutos antes de la clase de hoy, porque tengo unos compromisos. Pueden hacer alguna pregunta no relacionada a esto si quieren. Si tienen alguien de los que entró ¿Profe? tarde, tiene alguna pregunta Esta del es la práctico última. 8. ¿Sí? Ah, no, por eso no. Decime, Alicia. Pero, ¿esta es la última clase de práctica o cómo sigue? Con práctico, creo que sí. O sea, con práctico que tienen que entregar, creo que es la última. Luego hay otra clase donde, no sé, la verdad que no vi la teoría. No sé si solo mostraron base de datos o también vieron lo que era HIT. Pero creo que hay una clase más donde se ve HIT y todo eso, si es que no fue esta. Y esa clase es más bien para que aprendan HIT, no se les va a exigir un práctico de HIT, pero es una herramienta sumamente importante en lo que es el desarrollo de código, así que es importante que la sepan. Pero como es algo quizá un poco más complejo, no se le va a exigir un práctico sobre HIT. Pero sí, creo que esta es la última con un práctico que tienen que entregar y que entra dentro de las condiciones para probar. ¿Alguna otra duda? Los chicos que entraron después, si tienen alguna duda del práctico 8 de archivos que tienen que entregar el miércoles, también me pueden decir. Si no, pueden ver esta misma clase cuando la suban. Esta noche generalmente la suben o mañana. Al principio de la clase vimos el ejercicio, cómo plantear el ejercicio 3, el 5 y el 8 del práctico 8, por si no lo tienen hecho, lo pueden ver ahí cómo plantearlo. También en el chat, su compañero Aldo les pasó el archivo .json que tienen que usar en el ejercicio 8 del práctico número 8, que creo que no estaba en el Moodle, así que ahí lo tienen para poder terminarlo. No se dejen estar, que ya falta ¿Lo muy podrían, poquito. ¿lo podrían pasar a ese archivo por el grupo de WhatsApp? Porque no quedan Eh, grabados los chats.
Sí, sí, yo ahora terminando la clase lo subo. Si es que no lo sube alguien antes que yo, ya se los paso por WhatsApp. Bueno, Mm, gracias. A ver, no, de hecho voy a probar. Voy a ver ahora, hasta las 5 veo. Ahí está. Ahí me confirman después si lo vieron, si lo ven en WhatsApp o no. Eh, Bien. ¿Alguna otra duda de esto, de lo que vimos, de lo que no vimos? Ya queda poquito, así que métanle pilas, así terminan todos de la mejor manera. Y como siempre les digo, lo ¿Saben más importante o es menos aprender. cómo es el ¿Cómo? examen? Mediante la plataforma, multiple choice, hay que subir fotos de algo. No todavía, no tengo no comentaron específicamente cómo va a ser el práctico, o sea, el trabajo final. Lo más probable es que sea un cuestionario de tipo multiple choice o algo por el estilo, o donde en algunos tengan que escribir algo de código. Lo que sí ya está más o menos definido es cómo van a hacer si necesitan recuperar los trabajos prácticos. Eh, Comentaron que van a publicar el listado de los prácticos que les faltan y con ejercicios para recuperar. Entonces, los que le falten prácticos tienen que recuperar ciertos ejercicios y presentar para complementar o completar los que le faltan. Eso va a ser antes del examen final. O sea, si le falta algún práctico por entregar para, para complementar el 60%, lo tienen que hacer antes de lo que es el examen final. Pero el examen final en sí todavía no está confirmado en qué formato va a ser. Lo más probable es que sea un formulario online de la plataforma Moodle. Seguramente va a haber una, una bolsa de preguntas y de ahí se van a seleccionar aleatoriamente para cada test que hagan, le va a tocar diferentes preguntas. Y sí, algunas van a ser para de multiple choice y probablemente otras van a ser para que escriban algún tipo de código. No, la verdad que no hay muchas más opciones tampoco. O sea, que escriban algo y lo suban, no creo que sea muy conveniente en el sentido de que es más difícil controlar que lo hayan hecho ustedes por sí mismos. Bien, si no hay más dudas, vamos terminando. Que tengan una muy buena semana. Acuérdense de entregar el práctico el miércoles, si es que todavía no lo entregaron, hasta el miércoles. Y trabajen en este último práctico de base de datos, que para lo que hay que hacer no es tan complicado. O sea, con lo que vimos, más los apuntes de teoría, debería alcanzarle su momento. Y lo bueno es que documentación de base de datos hay por millones en internet, así que también si hay algo que no les sale, lo pueden buscar. Que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Creo que ya sería nuestra última. Que esté muy bien. Chao, profe.